la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. La palabra del Señor que se encuentra en Hechos, capítulo 1, y leeríamos los versículos del 6 al 11. El título de este mensaje es La ascensión de Jesús. Dice entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones judíos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Padre mío, ante tu presencia estamos para que nos hables a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Hermanos, interesantemente, han pasado 40 días desde que Cristo resucitó, en este momento. Y durante estos 40 días, Cristo Jesús no estaba con los discípulos. Él se encontró unas 3 veces con los discípulos, 4 veces, seguramente con esta. Las demás veces no sabemos dónde estaba Jesús. Sí sabemos de que a mucha gente se le apareció en vida. Y la gente lo veía. Seguramente Cristo participó con ellos durante estos 40 días que estuvo después de la resurrección. De repente, después de estos 40 días o durante estos 40 días, Jesús reúne a sus discípulos y les dice que vayan al Monte de los Olivos. Es la última vez que Jesús se iba a encontrar con ellos. Se reúne con todos ellos. No faltaba ninguno, excepto Judas, que estaba muerto. Aún Tomás, el que no estuvo presente la primera vez, estaba con ellos, los 11. Y Jesús le dice, vayan al Monte de los Olivos. Vayan a la cumbre. Yo estuve en el Monte de los Olivos. Miré a Jerusalén desde arriba y veía la ciudad, veía la muralla de Jerusalén. Muy interesante. Jesús llevó a sus discípulos a esa punta de la montaña con un propósito específico. Se iba a retirar. Iba a tomar a cabo la ascensión de Jesús. Pero algo bien interesante iba a suceder. Cuando los llevó a la cumbre de esa montaña, le comienza a dar instrucciones y los comisiona. Cuando una persona va a morir, me recuerdo cuando mi suegro iba a morir, él nos llama a todos y nos dice, vengan, quiero conversar con todos. Apenas podía conversar, apenas podíamos escucharlo. Pidió que cantáramos, canté un cántico, lo tengo grabado. Estaba mi esposa, mis hijas, los que podíamos estar, mi suegra al lado. Eran los últimos minutos de mi suegro. Eventualmente, él cierra los ojos, estando nosotros ahí. Pero lo último que dicen la gente que va a morir es toda la verdad y nada más que la verdad. Y lo que quieran decirle se los dice porque es el último momento. Cristo Jesús llama a sus discípulos y en ese último momento, en su última instancia en la tierra, los llama para comisionarlos, para enviarlos y para darle instrucciones todavía. Les había dado instrucciones por 3 años y medio.
Pero aún faltaban algunas, y una muy importante en particular, de que ellos esperaran la venida del Espíritu Santo. Se nos enseña entonces de que Cristo les dice en esa comisión: esperen la promesa del Espíritu Santo, porque van a recibir poder desde lo alto. Y lo tercero que les dice es que le iban a ser testigos, le iban a ser predicadores del Evangelio en todo el mundo. Ir a los confines de la tierra, a los confines del mundo, a predicar el Evangelio. Pero noten ustedes, hermanos, Cristo le estaba diciendo esto a algunos hombres que se habían escapado corriendo, asustados, cuando vinieron a arrestar a Jesús. Y ahora Jesús les decía que iban a ir a los confines de la tierra, a llevar el Evangelio a todas las almas del mundo. ¿A quién les estaba hablando? ¿A un Pedro que le había negado en su propia cara 3 veces y el gallo cantó? ¿A un Judas que lo había entregado y él mismo se terminó ahorcando? ¿A quién le estaba diciendo esto Jesús? A sus discípulos, hombres de sangre y de hueso, imperfectos en todo el sentido de la palabra, pecadores también. Todos corrieron, escapando. El único que no corrió fue Pedro, pero al fin lo negó 3 veces. Y después volvió a pescar porque volvió al rubro que él estaba acostumbrado. Jesús tuvo que ir una vez más y decirle: Pedro, ¿me amas más que estos de aquí? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues entonces pastorea mis ovejas. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿estás seguro que me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y sabemos toda la historia. Eran hombres incrédulos. Y luego Jesús los estaba mandando a que vayan al fin del mundo para que toda persona pueda escuchar el Evangelio. Algo tenía que suceder. Y por eso que Cristo les dijo: esperen la llenura del Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu Santo, ustedes se van a llenar de osadía, de poder. Se van a convertir en locomotoras. Nadie los va a poder detener. Pedro terminó diciendo: crucifíquenme al revés si quieren, porque yo no voy a morir como murió mi maestro. Marcos fue tirado por caballos alrededor de Jerusalén hasta que quedaron los huesitos colgando. Pablo fue decapitado. Otros fueron cortados por la mitad. Todos dieron su vida. Algo ocurrió. ¿Qué transformación hubo de aquellos hombres miedosos? Razón Jesús tenía cuando les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque de la forma en que estaban, nada iban a poder hacer. Tenían que bajar el Espíritu Santo, llenarlos de poder para que ellos pudieran predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero ¿saben qué? No llegaron a todo el mundo necesariamente, sino que el Evangelio se propagó por la predicación de ellos y terminó llegando a los confines de la tierra. Después que Cristo les da esta información, la palabra de Dios dice que los bendice y Él comienza a ascender al cielo. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera, en Hechos capítulo 1, versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, hablando de Jesús, viéndolo ellos, noten ustedes, yo quiero que ustedes presten atención en cuanto a esto. ¿Por qué Jesús lo había reunido en la punta de la cumbre? ¿Por qué dijo que todos estuvieran? Porque Él quería que fueran testigos de algo sorprendente y espectacular. ¿Qué es lo que iba a hacer eso? Una ascensión sobrenatural de un cuerpo que se iba a elevar y luego la nube lo iba, dice, a tapar y ellos lo iban a perder de vista para que nadie pudiera decir que Cristo no ascendió a los cielos.
Viéndolo ellos, fue alzado, dice, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Por eso yo pongo ahí, los discípulos fueron testigos oculares de la ascensión de Jesús. Los discípulos habían sido testigos oculares de otros portentos de Jesús. Por ejemplo, para tener en cuenta algo, Jesús había demostrado su poder sobrenatural cuando sanaba a los enfermos crónicos, ciegos, cojos, cancerosos, leprosos. Enfrente de la gente los sanaba. Había demostrado su poder resucitando a los muertos. En un momento tocó solamente el féretro, en otro momento solamente dijo la palabra y los muertos resucitaban a su voz. Cristo había demostrado su poder sobre la naturaleza, caminando sobre las aguas en un momento que hubo una tempestad y calmó incluso la misma tormenta en el lago de Galilea. Cristo había demostrado portentos y milagros. Multiplicó los peces. Cuando Pedro, un pescador de conocimiento, no sabía qué hacer porque habían estado pescando toda la noche y no encontraron nada, Cristo le dijo, echa tu red a la derecha. Pero le dijo, boga mar adentro, adéntrate a las cosas mías, las cosas de Dios. Cristo había mostrado su poder sobrenatural alimentando a miles de personas, en una oportunidad 3,000, en otra oportunidad 5,000. Y dice la Biblia que ni siquiera contaron a los niños. Era sorprendente lo que Jesús hacía. Ellos debieran haber estado convencidos, los discípulos, pero no. Aparentemente les faltaba algo y por eso ahora Cristo venía y les demostraba que Él vencía la fuerza de la gravedad frente a sus propios ojos. Ellos tenían que entender bien con quién estaban lidiando y quién les decía ir por todo el mundo y predica el Evangelio. Por eso cuando nosotros nos hacemos una comparación entre los discípulos y nosotros mismos, nos damos cuenta de que no somos nada ni nadie. ¿Cuántos de nosotros hemos ido y predicado el Evangelio a toda criatura hasta el punto de dar nuestras propias vidas? ¿Qué significa la ascensión de Jesús? ¿Sabes lo que significa? Significa que fue recibido Cristo Jesús arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. No significa que está todavía en una tumba por ahí. Como les conté que el pelo de Mohammed, el pelo de la barba de Mohammed, lo tienen en un vacuum y lo tienen puesto en un vaso de cristal sin oxígeno para que se pueda mantener y no se vaya a podrir. Tienen también al lado la huella que se supone que Mohammed pisó en el barro y bueno, la pusieron dura y la pusieron ahí también. Aquí dicen, aquí tenemos la huella y la barba de Mohammed. No, Cristo Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, vean lo que va a suceder, demostrándoles de que Él iba verdaderamente, tal y como lo dijo, ascender al Padre, a los cielos, preparar moradas celestiales como Él lo había dicho. Y ellos pudieron ser testigos oculares, se convencieron en ese momento. Por eso que después fueron corriendo al aposento alto para recibir el poder del Espíritu Santo, que es la predicación del próximo domingo, que es la secuencia de esto. ¿Qué significa que Cristo Jesús haya ascendido? Significa que ahora Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué significa? Significa que Dios le ha hecho Señor y Mashiach, Mesías, el ungido de Dios. ¿Qué significa? Significa que Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador nuestro. ¿Qué significa? Que Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre en la tierra. No importa cuál sea, ese nombre es superior y en ese nombre tenemos facultad nosotros
de poder orar y poder pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Ese nombre tiene poder, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y el que no quiera arrodillarse, ¿qué le va a pasar? La palabra del Señor dice que en el tiempo cuando venga Cristo, las rodillas van a temblar, porque se van a dar cuenta lo equivocado que estuvieron cuando fueron arrogantes, orgullosos, y no quisieron levantar una mano a adorar a Dios o doblar sus rodillas. Toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, estoy hablando de ángeles, arcángeles, seres vivientes, querafines, querubines, tanto tipo de formas que Dios ha creado, y también nosotros, y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Yo me preguntaba por qué debajo de la tierra, y en una oportunidad leyendo a Job, leía que Job decía en la sabiduría que Dios le daba en ese momento, Dios hablando con Job, y Dios le decía, pregúntale a los peces a ver si no han escuchado de Dios. Ellos saben, hermano, que existe un Dios. Cuando canta un pajarillo, a lo mejor canta a Dios. Hay tantas cosas que uno no sabe. Dios le habló a un árbol y le dijo, nunca nadie más coma de ti, sécate. Y le hizo caso. El agua que estaba tempestuosa dijo, cálmate. Y se calmó. ¿Usted cree que los animales no saben de Dios? Un burro le dijo a un profeta, hay un ángel aquí al frente. ¿Usted piensa que los animales no saben de Dios? Si los animales saben de Dios, ¿cuánto más nosotros debiéramos saber de Dios, hermanos? Y doblar nuestras rodillas ante el Dios Todopoderoso, para que toda lengua, dice ahí, confiese. No importa si habla chino, alemán, español o lo que sea, o tengamos diferentes acentos latinoamericanos, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Hermanos, yo me imagino que aquellos discípulos cuando vieron que comenzó Jesús a ascender al cielo, tienen que haber quedado atónitos y perplejos. Y por eso que se le aparecen dos ángeles. Dice la palabra de Dios, dos hombres de vestiduras blancas. Y le preguntan algo bien interesante que mientras yo lo ponía aquí en la pantalla o en la computadora, me quedé pensando, ¿y por qué los ángeles le preguntan, ¿por qué estáis mirando al cielo? En vez de decirle, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué los ángeles le preguntaron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Obviamente porque si los ángeles hubieran preguntado, ¿qué estáis mirando? Hubiera sido una connotación de que ellos tampoco sabían lo que estaba pasando. Pero ellos sabían de que Cristo Jesús estaba ascendiendo al cielo. Cristo Jesús acababa de decirle de que fueran y esperaran, de que iban a ser testigos en todo el mundo. Y ellos se quedaron atónitos mirando cómo Cristo Jesús subía al cielo. Lo interesante que le dijeron los ángeles es este mismo Jesús. Y muchas veces las preguntas son retóricas, no solamente para que uno responda, sino que para que piense. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Ellos pensaron en ese momento, bueno, porque se nos fue nuestro maestro. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo lo vieron ellos subir al cielo? Miren, hermanos, lo vieron en el Monte de los Olivos. Lo tomó una nube que se lo llevó al cielo. Significa que lo van a ver entonces venir bajando del cielo. La palabra dice que va a bajar al Monte de los Olivos. Las evidencias físicas las va a traer en sus manos cuando muestre los huecos de las manos y de los pies. Evidencias convincentes de que el mismo que se fue es el que está regresando, en carne y hueso, créanme, solamente que su cuerpo es totalmente regenerado.
venciendo una vez más las leyes sobrenaturales y visto por sus discípulos y por todo el mundo. Pero algo muy importante es que vendrá diferente, porque vendrá como Rey y Señor del universo. Por eso que la palabra del Señor nos aconseja esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero lo importante es que esperemos de los cielos. ¿Sabe que hubo un hombre que se llamó Nostradamus? Algunos equivocadamente le llamaban nuestro Adamo, pero es Nostradamus. Ese hombre, supuesto poeta, él decía de que le venía la visión y la información, escuchen esto, de la ultratumba. Él decía, me viene esta información de la ultratumba. Hermanos, nosotros no estamos esperando a nadie de la ultratumba. Estamos esperando a alguien del reino de los cielos, que viene a buscarnos a nosotros para llevarnos al reino de los cielos. Algo muy diferente, esperar de los cielos a su Hijo, dice la palabra de Dios, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra del Señor nos convence cada vez y nos dice permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y para ir terminando, hermanos, Cristo Jesús le da estas 3 instrucciones. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no tiene salvación. Es el Espíritu Santo que lo redarguye de pecado. Es el bautismo del Espíritu Santo el que a usted lo sumerge en el cuerpo de Cristo. Y Cristo Jesús les dijo a ellos que fueran y recibieran el Espíritu Santo, porque iban a recibir poder, dice, de lo alto, y los iba a llevar entonces de esa forma a todo el mundo a predicar el Evangelio. Hace años atrás, estudiando acerca del índice de la predicación del Evangelio en nuestros días, peritos en cuanto a lenguajes cultos y lenguajes incultos. Los lenguajes incultos son los lenguajes que no tienen gramática. Se nos decía que faltaría un 5%. Ese estudio lo hice hace unos 30 años atrás, 35 años atrás. Hablando ahora de cuánto falta, en ese tiempo la traducción bíblica era lenta. Hoy en día se hace rápido, se aprieta un botón y se hacen las traducciones de la Biblia. Las señales muestran de que el Evangelio se ha predicado por todo el mundo ya. Ucranianos están teniendo servicio mientras caen bombas. En el África, misioneros por todos lados han dado su vida predicando. El que no quiere aceptar a Cristo es porque no quiere. Pero el Evangelio se ha predicado por todo el mundo. Y la palabra de Dios dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Al terminar el Apocalipsis, ese Señor Jesús que lo escribe Juan, pero recibiendo directamente el mensaje de Cristo Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos haría falta para ver a Jesús venir
Hermanos, según los criterios y lo que se está viendo, ya no falta nada. Incluso parte de los sellos como que se estuvieran abriendo ya. Todavía no, pero pareciera. ¿Qué es lo que hace falta? Esto que ustedes ven ahí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Si hubiera aquí alguien que todavía tiene la duda de que no se ha arrepentido ante Dios, ahora es el momento. Si hubiera aquí alguien que está inseguro de su salvación, ahora es el momento. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy, dice un dicho común. Un dicho común también que dice, mejor pájaro en mano que 100 volando. Y los dichos pueden continuar, pero el más importante es el que Cristo Jesús dijo, vengo en breve, prepárate. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Cantamos esta parte. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Amén. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.